Muy buenas noches, gusto de saludarlos a todos, bienvenidos a Houston Blaze Show. Hoy es jueves abril 22, el Día de la Tierra. Es un día importante para muchas personas y creo que debería ser más importante para todos nosotros. Así que de alguna manera vamos a estar tocando este tema con nuestros invitados esta noche. Tenemos interesantes invitados, interesantes temas, pero antes que todo yo quiero hacer una pequeña mención de algunas personas que nos están apoyando en este proceso de hacer o de llevar a cabo esta bonita tarea de... aquí está, sí. De tarea de llevar a cabo, perdón, me estoy confundiendo todo. De llevar información, de llevar comunicación, de hacer cosas que permitan informar a la comunidad de Houston de las cosas que están pasando. Y algo que me parece súper importante es agradecer el apoyo que hemos tenido de esta empresa que se llama Westmount Donuts, que ofrece cada mañana las mejores donas, café de olla, deliciosos croissants, colaches, refrescos y apetitosos breakfast food. Te esperan de lunes a sábado de 6 a 12 p.m., domingo de 7 a 12 p.m. y están ubicados en el 1229 del Westmount Houston Road 77088 y comienza tu día en Westmount Donuts. Ahí estaba el saludo. Vamos a invitar a mi compañero, al gran actor y director de teatro y además opinólogo, el señor Antonio Mazú. Antonio, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. No, feliz, Rodrigo, pero de opinólogo. Por favor, ¿habían escuchado ese término opinólogo? Como si fuera una ciencia esto de hablar. Es un término que se acuñó en Chile hace algunos años. Las personas que tenían experiencia hablando y opinando de cosas sin haber estudiado el tema. Y eso somos nosotros. Claro. Pero la gracia de estos opinólogos es que somos curiosos y queremos aprender y queremos conocer gente interesante. Sí, ¿cierto? Antes habían comentaristas de temas específicos, comentaristas de arte, comentaristas de ciencia, de noticias, etcétera. Y ahora parece que cualquiera, incluso hasta yo, puede opinar. Todos podemos opinar. Pero yo te invito a opinar de esta imagen, no sé si la alcanza a ver. Día de la Tierra, 22 de abril. ¿Qué te pasa con ese concepto, el Día de la Tierra? Pasó casi desapercibido el día de hoy. Sí, fue un movimiento que empezó por un hecho bien particular y como que se perdió un poquito ahora y yo creo que debería estar más vivo que nunca. Porque... Tú hace un año, un poquito más, iniciaste una campaña y sin saber llegó muy, muy lejos, ¿no? Sí, hicimos un video también motivado por esta cosa del reciclaje, el maltrato a la tierra. Y resultó ser un viral y en 3-4 días se hizo viral en el mundo entero. Nuevamente, me atreví a opinar desde la tribuna del que no sabe quizás, pero que lo está viviendo y tuvo un efecto. Qué bueno que sea así en muchos aspectos y creo que este programa nos permite hacer un poquito por eso, invitar a todos los que están ahí conectándose a que también opinen, metan su cuchara, esto es para esto, porque entre todos aprendemos y ganamos siempre. Así es, yo hoy día voy a estar un poquito más conectado que la otra vez con nuestros conectados, con nuestros saludos. Las personas nos dejan sus preguntas y sus opiniones y sus saludos. Vamos a estar saludando en un ratito. Bueno, los vamos a saludar al tiro. Mire, tenemos conectado a Marcelo Vázquez, Lorena Márquez nos dice saludos, querido Ganda. Marcelo Vázquez, éxito, queridos amigos. Y Liz Baldonado, Silvia Block, buenas noches Houston, dice Houston. Ajá. Mary Lou Ortubia, mi esposa, dice saludos desde el primer piso, ella está abajo, claro, en el estudio de abajo. ¿Ah? Linda me deja hacer esto. Ana Reyes Castro,
Hola, hola, Yoyito desde Chiloé, sur de Chile. Sí. Lalo Dovallo dice, no te preocupes, es uno de los primeros programas. La carga se arregla en el camino. Sí, me confundí tremendamente el día de hoy, pero de a poquito, cuando pasan los nervios, empezamos a hacerlo mejor. Miguel Jaque nos saluda, nos está viendo, dice saludos. Lalo de Ovalle dice, el día de la guerra tiene que ser todos los días. El día de la guerra, de la tierra, tiene que ser todos los días. Sí, tienes toda la razón, Osvaldo. Y bueno, esos son los saludos que tenemos hasta ahora. ¿Le parece, Antonio, si invitamos a nuestra primera invitada, valga la redundancia, y tocar temas interesantes con ella? Me parece, pero fantástico, porque además es una persona encantadora. He tenido el gusto de compartir con ella. Es un encanto, un encanto. Así que preséntala nomás, Rodrigo. Ya, ella es la abogado o abogada, ahí vamos a aclarar el término, Ivette de Lúa, ella de González y Oliverias LLC, y nos está acompañando el día de hoy para conversar de la actualidad, de lo que está pasando en Houston y en Estados Unidos en estos momentos. Ivette, muy bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, muy buenas noches. Encantadísima de estar en el Houston Late Show. Así que gracias, Rodrigo, por la invitación y encantadísima también de estar compartiendo con Antonio. Saludos a todos los que están conectados. Gracias a ti por acompañarnos, porque igual es un esfuerzo estar tarde en la noche, pero creo que para ti también es importante que conversemos los temas que vamos a conversar y es muy importante que tú nos puedas ilustrar y dar tu opinión. Sí, hay varios temas de relevancia, ¿no? Hay mucho movimiento de actitud, de filosofía en el país en general desde que el cambio de la administración, pero todavía estamos viendo escenas que tenemos que trabajarlas, como el asunto con el descontrol que hay con las armas y el acceso fácil, y desde que ya se ha visto más apertura, han empezado nuevamente estas masacres públicas de personas que algunas lo que les aqueja es salud mental al final del día. Hay otros que los motivan el odio, ¿no? y otro tipo de sentimiento, pero hay personas que realmente han tenido acceso a las armas, ¿verdad? Realmente con unas dificultades de salud mental que con un proceso sencillo de solicitar, de tener licencia, se encargaría el asunto, se atendería el asunto bastante. La verdad es que es una sí, de las cosas. Perdón, es un tema. Hoy en las noticias escuchaba de parte del nuevo jefe de policía de Houston la información de que han subido mucho los casos por muertes de personas por arma de fuego. Y esto nos hace pensar a muchos de que cómo podemos parar esta situación, cómo podemos hacer para que no siga pasando. Esta ciudad, este país, tiene la segunda enmienda que permite a las personas tener armas, pero hay que ejercer quizá algún control. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué piensas tú, Ivette, al respecto? Bueno, pues ya se han puesto en marcha varias cosas, y es interesante lo que está pasando en Texas, porque lo que está pasando en Texas, que es que se está tratando de lograr una legislación para que sea aún más fácil conseguir armas de fuego y metérselas al bolsillo, es una reacción visceral y política, más que visceral, a lo que pasó a principios de mes en Washington, que fue que el presidente Biden emitió una orden ejecutiva donde primero dijo, el Congreso tiene que actuar en este asunto, pero nosotros no vamos a esperar por el Congreso y vamos a empezar a hacer ciertas cositas. Una de ellas es que en 30 días queremos que se atienda el asunto de que hay fácil acceso a lo que le llaman a un kit, a un paquetito que te llega, y entonces ese paquetito tiene todas las piezas de un arma de fuego,
y en media hora ya tú tienes un arma. Entonces se han dado cuenta de que en crímenes que están tratando de rastrear el arma de fuego, no lo pueden rastrear porque es un aparatito que tú has armado en tu casa. Y ya por orden ejecutiva, eso que en 30 días hay que ver cómo se controla la venta de ese tipo de kit, Claro. Viene todo ahí ajá. Algo muy accesible. Algo muy accesible. Bien interesante la pregunta de Rodrigo, decir, ¿cómo se para esto? Yo creo que para entender y para que entendamos todos, porque hay gente que nos está viendo de todos lados del mundo, y cuesta entender un poco la sociología armamentista interna de este país, vamos a ponerlo así. Entonces, a mí me gustaría dejar en claro lo más básico, vamos a hacerlo como entendiendo el problema para dummies, así, ¿verdad? Bueno, empezamos con que es un derecho constitucional en los Estados Unidos. Ahí es donde te quería preguntar yo. Sí, que tiene rango constitucional, pero los derechos, hay una máxima en derecho que dice, los derechos no son absolutos. Es un derecho de un rango muy alto que para cambiarlo requiere de un proceso muy especial, pero no quiere decir que es irrestricto, que es lo que claramente el National Rifle Association quiere, esa es la postura que asume, pero estamos hablando de que podríamos decir el derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho constitucional, el derecho a la felicidad, a la libertad también es un derecho constitucional, pero no es irrestricto, no es absoluto, porque yo no me puedo salir, no sé, ahora a caminar sin ropa por ahí, porque así es que yo siento que la vida, así es que siento que soy libre y que eso es vida para mí, ¿no? Así, porque como vivimos en colectivos, pues eso no es posible que sea irrestricto de esa naturaleza. Igual pasa con el derecho a las armas, es un derecho de un rango muy alto. Sin embargo, sí se puede pedir que personas que no tienen la capacidad de manejar las armas, pues pasen por un proceso de licenciamiento. Y eso no infringe con el derecho constitucional, porque el derecho constitucional lo que dice es no se va a infringir ese derecho. Pues yo no lo estoy infringiendo, nadie está diciendo no puedes tener el arma, ¿verdad? No va a haber acceso a armas. Lo que pasa es que si tú no tienes la capacidad de manejar el arma, pues entonces el Estado tiene un derecho apremiante de reglamentar eso por el bien de todo el mundo, aunque tú tengas ese derecho constitucional, pero si mediante un proceso de vetting se prueba que tú no tienes la capacidad, decididamente el Estado tiene el derecho. Mira, en esa imagen que está viéndose ahora, ese aparato, en la segunda imagen, la segunda arma de abajo que tiene el fusil, como el bracket AK-47 que estabiliza, exacto. Pues eso también es parte de la orden ejecutiva que se quiere reglamentar, porque en Boulder usaron eso y eso fue lo que le dio la capacidad a una pistola que yo de pistolas no sé mucho, pero de lo que he leído entiendo que esa pistola no tenía la capacidad de hacer el daño que hizo, lo hizo por esa otra pieza que se consigue, igual que se consigue, no sé, una manzana en el supermercado. Eso le dio la estabilidad para hacer de esa arma una arma muy poderosa. Y en 60 días el Departamento de Justicia tiene que salir con la reglamentación específicamente de esa pieza. También el presidente Biden dijo, mira, desde el año 2000 nosotros no tenemos un informe oficial del gobierno de los Estados Unidos que hable sobre el tráfico ilegal de armas. Desde el 2000, hace 21 años, no hay un informe sobre ese tema. Y dijo, bueno, pues ya como que es hora de que hagamos eso, y es parte también de la orden ejecutiva. ¿Ve? Esas son cosas, esas son medidas que nos van a ayudar a poco llegar a una solución, a una solución que atienda el hecho del rango constitucional
de ese derecho, y también a que atienda la problemática de la violencia que estamos experimentando, bueno, las muertes que estamos experimentando por el fácil acceso, por que es tan accesible el conseguir un arma de fuego. Así que también el Firearms and Tobacco Administration desde el 2015 no tiene un cabecilla, así que acaban de nombrar uno también. Esas son cosas que se necesitan hacer para poder también recabar información, ¿no? Eso del informe para mí es casi increíble que hace 21 años no se sepa cómo está el tráfico ilegal de armas en Estados Unidos, porque el gobierno simplemente nunca, hace 21 años no lo comisiona. Sí, si te permiten legalmente, no se van a preocupar del tráfico, diría yo. Sin duda que todo lo que han mencionado es muy interesante, pero para mí me suena a ramas del árbol, a hojas del árbol. Sí, porque el Congreso es el que tiene que venir a decir, tiene que hacer la propuesta fuerte. Sí, yo creo que este árbol se derriba de las raíces. Entonces, para tratar de entender de las raíces, es lo que te quería preguntar. Te quería hacer una serie de preguntas. Imagínate que yo no sé nada de leyes, nada. Okay. No sabes nada, pero... No sé. Entonces, para ponerlo desde lo básico, en pocas palabras, ¿qué es una constitución? La constitución es la ley máxima de cualquier país, ¿no? Perfecto, de un país. De un país soberano. Tiene que ser soberano, ¿verdad? Y ahora, ¿qué es una enmienda? Una enmienda es un cambio a eso que en algún momento dado contiene ese documento, ¿verdad? Es un documento, la Constitución es un documento que dice, nosotros, país X, en este caso Estados Unidos, nos vamos a regir por esta serie de principios que los vamos a ahora elevar a un rango de derechos. Ya no son privilegios. Hay una carta base, la Constitución, sí, que está ahí, estuvo cuando se hizo. Y luego están enmiendas que son cambios que se van haciendo a la Constitución. Sí, son cambios, ¿no? O sea que en la Constitución inicial este derecho a portar armas no existía. Fue algo no existía. No existía. ¿De cuándo se agregó eso a esta enmienda? No tengo el dato de en qué momento, pero ciertamente era en un tiempo donde no eran estas armas, eran muskets, eran un tipo de arma muy sencilla, para nada que eran las pistolas que estamos viendo hoy día, o sea, hace cientos de años de la enmienda. No sé el dato específico, son cientos de años. Pero sin duda que eran tiempos donde para comer había que salir a cazar. Sí, exacto. Iban en caballo no sé, a donde fuese, ¿no? En ese tiempo. Y quizás también eran los tiempos donde el duelo estaba permitido, era una forma legal de... por lo cual también había que andar con armas por algo. En fin, estoy tratando de poner en contexto cómo un país desarrollado tiene en su carta base el derecho a portar armas. Porque ese derecho nace cuando están formando, ¿verdad? Lo que hoy conocemos como los Estados Unidos. Está todo muy hilvanado frágilmente. Entonces, ¿qué es lo que dice esa segunda enmienda? Dice, para lograr la estabilidad de un Estado se necesita una milicia armada. Ese es un principio básico de esa segunda enmienda. Y entonces, entre un paréntesis, entre una comita y otra, dice, entonces, y la gente también tiene derecho a tener armas, ¿verdad? Pero está hablando de que necesitan defenderse, porque claro, ¿verdad? No podemos obviar el dato histórico de que están invadiendo tierras, así que de lo poco que sé de las leyes, sé que las leyes tienen un espíritu, o sea, una motivación de cuánto se crea. Sí. ¿Tú crees que en estos tiempos modernos ya, donde nos agarramos a balazos para solucionar un conflicto, donde ya hay supermercado, por lo cual no hay que salir a cazar, etcétera,
¿tú crees que es válido todavía mantener una ley o ya es una enmienda de este tipo o es francamente anacrónica ya? Está obsoleta. Es anacrónica, es obsoleta. Aquí, o sea, la segunda enmienda surge cuando todavía no hay, bueno, pues una agencia de la policía, ¿no? Donde no hay ciertas estructuras estatales ni federales, ninguna de las dos. Entonces, había esa urgencia de protección, de algún modo que el ciudadano común, el ciudadano de a pie, tuviese protección, ¿verdad? Porque no había quien llegar, no había cómo llamar a nadie a decirle me están robando, me están tratando de matar o lo que fuese. Así que ciertamente es anacrónico porque eso no es nuestra situación en este momento. Podemos entrar en otro debate de si es efectiva o no la protección estadual a los ciudadanos, pero la realidad es que protección hay. Ahora, es muy interesante esa aclaración. Ahora, tengo entendido que esta segunda enmienda se ha cambiado. Hubo un tiempo cuando creo que la explosión de los Black Panthers, que fue donde se prohibió y hubo como una enmienda a la enmienda, no sé si estoy correcta. No tengo tampoco ese dato de los Black Panthers. Sé que si quienes tratasen de armarse de hasta los dientes, si empezaran a llegar, porque se va mezclando, según la historia de los Estados Unidos va desarrollando, la segunda enmienda se va percolando en otros lados. Ciertamente, si tratasen de armarse hasta los dientes, las personas, nosotros, la población de color, ¿no? Enseguida saldrían a reglamentarla. Si ahora yo me presento al supermercado con armas largas o mi vecino de color se presenta al supermercado de armas, yo te prometo, yo te aseguro que van a reglamentarlo, porque ese problema, ese asunto de ese derecho constitucional se fue mezclando con la historia de xenofobia y racismo que tiene también los Estados Unidos y está bien entrelazado. Justamente. Sí. Quisiera leer algunos comentarios que nos han llegado. Antonio García nos dice: la segunda enmienda no se puede cambiar, pero sí se puede hacer una reforma del porte de armas. Saludos. Se puede cambiar porque las constituciones sí admiten cambios, claro, tiene que hacer a través de una asamblea constituyente, o sea, tiene que haber una voluntad congresional de dos terceras partes. Es muy alto el quórum. La cantidad de votación que se necesita y por eso descansan la mayoría de los ciudadanos estadounidenses descansan en la tranquilidad de que siempre, o sea, todavía a estas alturas, pues siempre va a haber una insuficiencia de votos para hacer ese cambio constitucional. De hecho, relacionado con eso, Osvaldo nos dice: están haciendo más fácil la aportación de armas y más difícil el voto. Eso quería decirle. En Texas sale estos asuntos de la Casa Blanca a principios de abril y 10 días más tarde, Texas, la Casa de Representantes de Texas, la Cámara de Representantes de Texas votó que eso había fallado en el 2015, en el 2019, esa votación nunca había prosperado y de momento la Cámara de Representantes de Texas aprobó legislación que dice no necesitas ningún tipo no necesitas papeleo para tus armas de fuego, que no va a pasar el Senado, según el mismo Dan Patrick, dice que no hay los votos para que se lleve el Senado, pero se ve la reacción política visceral a esta orden ejecutiva de Biden, algo que desde el 2015 está tratando de Texas hacerlo ley y ha fracasado y fracasado y fracasado. De momento, en el 2021 ya logró los votos en una parte de la legislatura, en la Cámara de Representantes. Sumamente interesante el tema. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando ahora que la nueva administración a veces tiene, digamos, la mayoría en el Congreso Nacional. Voy a
seguir leyendo alguna porque me interesa ser parte de la discusión a otra persona. Miguel Jaque nos dice: endurecer las leyes para los padres que no dejan sus armas bajo llave, como ha ocurrido en muchas ocasiones. Agustín Lodré dice: la ley fue criada en un tiempo cuando se portaban armas para defender a la patria contra los ingleses. Ahora, ¿para qué necesitamos armas de destrucción masiva? No hay respuesta. Estamos en tiempo de, dice Silvia Bloch, dice, estamos en tiempo de abrir nuestra conciencia. Tus límites acaban cuando el límite de otro empieza. Aunque el obtener un arma es muy fácil, eso no les da la libertad de dictar la vida. El problema está en la conciencia. Hay varios amigos que están opinando respecto a este tema, pero el tiempo se nos acaba y yo quisiera que pasáramos al otro tema. Ivette, ¿quieres plantearnos algo para cerrar este tema? Bueno, que sí, como decía Antonio, estamos todavía, ¿verdad?, por las ramas, porque el asunto, el problema es muy profundo. Si quienes en estos días recientes nos están dando el ejemplo de que hay vidas que vas a disponer de ellas de un balazo y después vas a preguntar qué era lo que estaba pasando. Si esa gente es la policía que representa ley y orden y son los que en estos días han matado a una serie de hasta menores de edad, hay uno de 13 años, este problema es sumamente profundo y voluntad política no sé que haya. No entiendo que la haya completa. Yo creo que ese cambio va a tener que surgir de nosotros en las comunidades, en el colectivo. Esperar por el gobierno, estamos apostándole a algo que no lleva mucho. Está difícil. Sí, está difícil. Ivette, te llevo al siguiente tema de la noche que me interesa, que quizás ha sido la noticia ícono de los últimos meses, diría yo, y muy importante. Derek Chauvin, el policía, ha sido declarado culpable por la muerte de George Floyd. ¿Cuál es tu apreciación respecto de lo legal y respecto de lo político-social que esto puede, que esto considera o el contexto que nos deja en Estados Unidos? Pues mira, del aspecto legal, pues se ve bastante claro el proceso. Fueron 3 cargos, los 3 fueron unánimes, fue veredicto unánime. Uno fue asesinato en 2º grado, el otro fue asesinato en 3er grado y el otro fue homicidio. Hay un elemento de negligencia en el homicidio y ese tercero se lo llevó. Claramente, pues, todos entendemos que eso era lo que todo el mundo esperaba que pasara, porque había una evidencia clarísima, no había creo que ningún espacio para especular de que esto, ¿verdad? Y darle dudas razonables, que es el estándar que se usa en un procedimiento criminal. No había ninguna duda de que la intención fue privarle de por lo menos la capacidad de respirar, porque le estaba diciendo que no podía respirar y no pudo respirar por 9 minutos y 29 segundos y eso le causó su muerte. Así que no hay duda alguna. Lo que a mí sí me llama la atención es que, a pesar de que eran 3 cargos, que eso toma un poquito de tiempo, pero fueron 2 días de deliberaciones, fueron 10 horas. Yo pensaba que esto era como, bueno, apaga y vámonos, porque son 3 cargos, claro, no se puede, no están así tan alivianaditos, pero era muy claro. ¿Por qué? O sea, ¿por qué estamos invirtiendo 10 horas en este veredicto que es absolutamente claro? Y sí, es una medida de hacer responsable a quien es responsable de una muerte viciosa, prejuiciada, pero justicia, no siento que es justicia, siento que es que eres responsable de esto. La medida de justicia todavía entiendo yo que nos queda camino. Y lo rescatable de esto es que, y curioso, es que se le encontró culpable. Porque recordemos que el año pasado en Houston hubo otra muerte, similares circunstancias,
2 o 3, un par de años antes, y todos salieron libres y después de 8 días, 10 días nadie se acuerda de nada. Entonces yo creo que eso es lo trascendente de este fallo, porque si no hubiese sido uno más a la lista, y la lista es larga. Yo escuchaba la opinión, perdón, de uno de los abogados o de uno de los asesores legales de la familia, por lo menos estaba ahí en la entrevista con el hermano, que decía que era increíble lo que este caso o esta sentencia, lo que significaba, porque ni siquiera casos emblemáticos anteriores habían salido con este resultado de generar justicia para la víctima afroamericana en este caso. Por ejemplo, el caso de que golpearon mucho a... ¿cómo se llamaba este joven que fue famoso? Que varios policías lo golpearon frente al... Tenía anotado el dato. Eso recorrió el mundo, pero no hubo condena. Y en este caso, finalmente sí. Quizás habrá hecho la diferencia el que había un teléfono celular grabando. Ya que había un video. Tiene que ser, sí, yo te aseguro que sin ese video el resultado era otro. Yo creo que más que el teléfono es lo que mencionabas tú, Ivette, la acción colectiva. Yo creo que ya en el mundo hay muchas cosas que ya no podemos estar de observantes y a través de la tecnología se puede actuar, ¿verdad? En un día se arman unas explosiones sociales increíbles, pero lo que hay que pasar es a la acción. Y a la acción individual desde la figura del ser humano, no del partidismo o el del idealismo, sino que solamente de reconocernos seres humanos y que esto ya no puede seguir. Pero nosotros tenemos que actuar. Esa acción comúnmente se llama voto, lo cual la gente no hace. Y luego está, por lo mismo, el miedo, eso es lo que comentabas tú, Rodrigo, de querer cambiar para que la gente no vote. Porque hay un temor a que la gente vote, porque ya la gente habla, dice, por medios sociales, se moviliza, pero aún no vota. No, es increíble. Antonio, mira, aquí en Texas es un dato curioso. La mayoría somos la población de color, ¿no? El people of color. Esa es la mayoría numérica. Pero la minoría blanca tiene 6.6 más poder político, económico, en todos los renglones que la mayoría numérica. ¿Y por qué? Porque no tenemos representación, porque no hay la representación, no estamos votando, no estamos empujando nuestros intereses por conducto de representantes y la votación, que es tan importante, precisamente por eso. Así es. Bueno, Rodrigo, ¿cómo andamos con el tiempo? Sí, ya tenemos que hacer el corte y recibir a nuestro siguiente invitado. Le vamos a agradecer a Ivette su amabilidad, su sapiencia, que nos haya ilustrado en estos temas. Gracias por venir esta noche, Ivette. Ay, gracias por tenerme de invitada. Ha sido bien divertido, gracias. Y saludos a todos. Es que no me equivoqué cuando te dije que era un encanto estar con ella y conversar. Se pasa la hora volando. Gracias, Ivette. Te pasó volando, media hora fácil, de temas bien entretenidos y además que con la sabiduría de Ivette nos permite comprender mejor algo que necesitamos todos. Algo que es también súper multifocal, o sea, tiene para muchas aristas este tema, ¿verdad? Claro que sí. Ivette, muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos pronto si Dios quiere. Ya, volvemos después de un pequeño corte. Volvemos a Houston Late Show con un gran invitado, un músico espectacular, el primer latino de origen latino, es decir, no de herencia latina, sino que nació en Latinoamérica, en ser parte, ser timpanista de una orquesta profesional en los Estados Unidos. Va a estar conversando con nosotros a la vuelta de este corte. Ya volvemos con Houston Late Show. Hola, soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films. Si usted tiene un pequeño negocio u ofrece algún servicio y tiene el sueño de hacer un video publicitario, tener un spot comercial de calidad televisiva pero a un bajo precio, por favor llámeme. Si necesita generar contenido para las redes sociales o incluso tener su propio programa de televisión, por favor llámeme. En Gandarex tenemos diferentes paquetes que se ajustan a lo que usted busca y a lo que a usted le conviene.
Confíe en nosotros para generar las imágenes que usted necesita para proyectar su compañía o producto al mundo. Soy Rodrigo Gandarillas de Gandarex Films y espero su llamado. Azteca Taco House sigue ofreciendo la mejor comida mexicana y el mejor servicio. Tenemos los más sabrosos tacos de la ciudad, variados platillos tradicionales mexicanos, aguas frescas, café de olla para su desayuno y mucho más. Estamos ubicados en calle Hopper, a unas cuadras de la Interestatal 69. Ven a disfrutar el mejor sabor de Azteca Taco House. Ya puedes disfrutar el sabor y aroma de las deliciosas donas de Westmount Donuts. Todos los días salen fresquitas y crujientes directo a su paladar. Venga a conocer la inmensa variedad de sabores que tenemos para usted. Además puede encontrar el delicioso y auténtico café de olla, extra large jumbo colaches, sabrosos croissants y mucho más. De las 6 de la mañana a la 1 de la tarde. En el 1429 Westmount Houston Road, Houston, Texas 77088. Haga su orden por teléfono al 346-773-5380. Westmount Donuts. Hemos vuelto a Houston Late Show. Tuvimos un primer bloque bien entretenido y ahora se viene algo también muy interesante para los que amamos la cultura y la música. Pero antes que eso, necesito hacer esta mención comercial porque si no, la cosa no va a funcionar. Apoyos auspicios, aquí está. Necesito decir que si ustedes necesitan comprar un carro, un automóvil soñado, vaya a Sur Cars and Trucks. Allí encontrará un variado surtido de autos, suburbans y camionetas, diésel y gasolina, con el mejor precio y facilidades para pagar. Están ubicados en el 8817 Airline Drive, Suite F29, Houston, Texas 77037. Llame a Alejandro Céspedes a los teléfonos en pantalla y compre el automóvil que usted necesita en Sur Cars and Trucks. Eso era, tenía que decirlo, don Antonio de Caracala. Está muy bien, estaba pensando en un amigo que necesita comprar un auto allá en Ovalle. Mi amigo Gardo necesita comprar un auto, a lo mejor se lo podemos mandar de acá, no sé. Habría que llamar ahí a donde nuestro amigo. Habría que empaquetarlo nomás bien, para que no se lo... para que no se, en la aduana no le hagan nada. Hoy, perdón, se me olvidó hacer el... Ahí, habría que empaquetarlo para que suene el chiste. Ok. Ya, Antonio, te voy a invitar a compartir con una persona que, como dije en el bloque anterior, tiene la distinción de ser el primer nativo hispano, es decir, persona nacida en Latinoamérica, ser el primer timpanista latino en tocar en una orquesta profesional en los Estados Unidos. Así que quiero que saludemos al músico chileno don Leonardo Soto. Leo, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz de estar acá, obviamente, compartiendo con ustedes, conversar y obviamente, muchísimas gracias por la invitación, por acordarse de mí. Y bueno, aquí estamos. Leo, primero que todo, tu experiencia, ¿cómo partiste y cómo va
el proceso en que estás ahora. Oye, antes que nada, Rodrigo, discúlpame la cosa, pero yo creo que tienes a todo el mundo pendiente de decir cuál es el país que nació Leo. Él lo dirá. A ver, yo creo que eso responde a la pregunta, ¿no? ¡Ah, muy bien! Ah, una gaviota. Esa gaviota la ganó mi padre. ¡Ah, qué lindo! Ah, Y ahí fue un regalo que me hizo él. Santiago de Chile, de Santiago Centro. Crecí en Recoleta y viví el resto de mi vida en Santiago Centro. ya. Un chileno de los nuestros, aquí viviendo en Houston, que es un orgullo para todos. Leo, eres un orgullo para todos los chilenos. Gracias. Y para muchos más también, pero de los chilenos sentimos muy orgullosos de tu trabajo, de tus logros, que vamos a conocer ahora, ¿verdad? La verdad, para mí, el orgullo es poder decir que soy chileno, honestamente. Sí. Ah, qué bonito. Sí, 100%. Leo, ¿dónde estás tocando a onda? ¿Por qué nosotros nos orgullecemos tanto de dónde estás? Eres músico, el timpanista principal de la Sinfónica de Houston. Exacto. ¿Qué significa eso para ti? Bueno, tiene mucho significado para mí, o sea, diferentes significados, la verdad. Yo me vine a estudiar aquí a los Estados Unidos el año 97, tenía 21 años, había terminado los estudios en la Facultad de Arte de la Universidad de Chile y me vine acá básicamente cuando era alumno en Chile. Lamentablemente en esa época, yo creo que todavía no hemos grabado mucho, pero había solamente 2 orquestas en Chile en las que uno podía nombrarse un músico profesional, digamos, orquesta a la que uno pertenece, puede vivir, y esas eran la Filarmónica de Santiago y la Sinfónica Nacional, el Teatro Municipal y el Teatro Vargas. Y honestamente no había cupo para el resto de nosotros, o sea, mi generación de percusionistas en Chile, todos sabíamos que había que ir a buscar otro horizonte y la mayoría se fueron a Europa. Yo me quise venir acá y bueno, me vine con plan cero, me vine a estudiar el director de la orquesta de la universidad a la que yo me fui, que es la orquesta de la Universidad Carnegie Mellon. ¿Te viniste con una beca? Me vine con una beca. El director de esa orquesta era el conocido Juan Pablo Izquierdo. No sé si se acuerdan de él. Gran director, sí, por supuesto. Juan Pablo Izquierdo básicamente de los primeros músicos doctos chilenos que empezaron a hacer carrera mundial, bueno, fuera de Claudio Rao, obviamente, pero como director, digamos. Él, para los que no saben, su mayor logro fue que cuando él era estudiante, él fue nombrado asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York. Ya. Y ahí comenzó su carrera, digamos, dirigiendo acá y, bueno, obviamente en Chile y por el mundo. Bueno, en esa época él era director de la orquesta de la universidad. Él era profesor de dirección de la universidad y dirigía la orquesta. Y él, en conjunto con la Fundación Andes, que me parece que ya no existe en Chile. La Fundación Andes era una fundación que básicamente otorgaba becas en diferentes países latinoamericanos. Y había que concursar porque eran varios países. O sea, cuando yo me vine, el grupo que vino, habían argentinos, brasileros, venezolanos y chilenos. Y los cupos no eran muchos, pero o sea, tuvimos que audicionar y obviamente concursar. Y el profesor de la universidad, más Juan Pablo Izquierdo, era los que tomaban las decisiones. Y así fue que yo me vine a estudiar. Hice mi maestría e hice un programa que se llama Artist Diploma. Y esto en Pittsburgh, en Pensilvania. Y bueno, estaba la opción de venirse acá a estudiar, hacer lo que uno mejor podía hacer como alumno y volver a Chile. O la opción de empezar a hacer carrera acá. Y cuando llegó ese momento para mí, yo fui donde mi profesor y le pedí su honesta opinión. Le dije, o me vuelvo a Chile ahora y trato de hacer carrera allá, o realmente piensa si tengo la posibilidad de hacer carrera en este país. Y él me dijo o sea, la respuesta fue sí, pero me dijo con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, y me dijo, tienes que tener el estómago, porque va a haber mucho rechazo, el cual él tenía toda la razón. O sea, en esta carrera de músico de orquesta, la competencia es altísima. Entonces, porque el nivel es muy alto. Entonces,
básicamente una audición para entrar a una orquesta sinfónica es un concurso, es como ir a la Olimpiada, básicamente. ¿Cuántas personas participan? Fácil 200, compiten, digamos. Fácil 200 personas. Wow. Para un cupo. Para un cupo. Y todos altísimamente capacitados. Exacto, porque son alumnos de Juilliard, de Universidad, del Conservatorio de San Francisco, del Cleveland Institute of Music, de la escuela de música más famosa del país, más profesionales ya que tocan en orquestas que son de menor categoría, que quieren seguir subiendo categoría. Entonces, por ejemplo, a la audición de acá en Houston, en vivo, fuimos a 200 y algo músicos compitiendo. Antes de eso está la competencia previa, que es la competencia del currículum, básicamente, cuando uno manda el currículum y a veces está cerca. Entonces, hay una selección a través del papel primero. Exacto. Entonces, ya la competencia es altísima, lo cual básicamente te pone en un esquema de trabajo full. O sea, cuando es época de audición, básicamente el resto del mundo no existe. Y se compara muy fácilmente con cualquier tipo de atleta. Antes de una olimpiada o qué sé yo, de alguna competencia importante, es un trabajo rígido, diario, que no solamente tiene que tener mucha disciplina en este caso en tu instrumento, pero también cómo llevas tu vida. O sea, absolutamente concentrado. Exacto, hay decisiones que son difíciles de tomar, muy difíciles de tomar, pero hay que tomarlas. Porque... Oye, es muy bueno el símil que hiciste con la Olimpiada, o como un mundial de fútbol, por ejemplo. O sea, llegar a una audición es ya ganar en sí, ¿no? O sea, es como llegar a un mundial, ya eres ganador solamente por estar ahí. ¿Sabes qué? Eso fue, al principio para mí fue así. Yo me acuerdo que cuando hubo audición para mi instrumento en la Filarmónica de Nueva York, yo todavía era alumno en Pittsburgh, y aceptaron en total a 12 personas solamente. Solamente fueron invitadas 12 personas. De las 12 personas, 8 fueron invitadas directamente y las otras 4 entramos por grabación. Tuvimos que enviar una grabación. Y mi grabación entró. Y yo me acuerdo que lo consideré así, lo consideré como, esto ya es un triunfo. Y me acuerdo que, como estaba en la universidad todavía, hablé con Juan Pablo Izquierdo y le comenté. Y él me dijo, no sé por qué, hasta el día de hoy no entiendo por qué, él me dice, perfecto, pero no te olvides que eres Soto. Y eso va a ser un problema. Y yo dije, ok, ¿va a ser un problema o va a ser un incentivo? Un desafío. Claro, hasta el día de hoy no entiendo por qué me dijo eso. O sea, entiendo. Me dijo que había que trabajar un poco más duro porque obviamente venimos de una área mucho menos preparada a competir demasiado alto. Pero... Oye, respecto a eso, te quería preguntar, ¿el idioma es una barrera? Porque siempre se dice que la música es un idioma universal, pero ser un artista en otras artes, por ejemplo, estoy pensando en el teatro, el idioma sí es una barrera grande para poder desarrollarlo. En la música, me refiero, pienso yo, en la relación con el director, las marcaciones que te hace, ¿qué tan traba es el idioma? A eso, exactamente eso. Cuando yo me vine acá a estudiar, yo no hablaba nada de inglés. Mira. Absolutamente nada. No era requerido porque yo venía a tocar en orquesta, básicamente. Entonces, la música es un idioma universal. O sea, yo me entiendo con alguien que habla japonés, o con alguien que habla hindú, con alguien que habla alemán. Porque lo que estamos hablando es musical. Pero cuando empecé a hacer mi grado, cuando empecé a hacer mi maestría, por ejemplo, y había que tomar clases, ahí fue el problema. Entonces ahí tuve que obviamente a full ponerme a estudiar el idioma primero para después poder tomar estas clases, porque básicamente son clases universitarias, o sea, lo que requiere es sacar una maestría, digamos. Sin duda. Mira, y me quedé pensando en la audición, ¿eh? ¿Cómo te proponen la audición? ¿Te proponen una cierta música específica o tú propones lo que quieras mostrar? No, las audiciones son basadas en extractos orquestales, básicamente repertorio de orquestas. Te mandan el repertorio de... Exacto, entonces ellos hacen una lista de lo que quieren escuchar, que son extractos de repertorio orquestales. Básicamente termina siendo un libro más o menos de este grosor. Wow. Termina siendo, no sé, entre 50 a 70 piezas musicales.
básicamente. Para la pura audición. Para la pura audición, exacto. Porque básicamente ellos quieren saber que la persona que van a contratar es una persona que va a entrar a la posición y no va a tener problemas de desarrollarla, ¿me entiendes? O sea, nosotros, por ejemplo, acá en Houston una semana tocamos una sinfonía de Beethoven, que es de la época clásica. A la siguiente semana tocamos una sinfonía de Mahler, que es más romántico. A la otra semana tocamos una sinfonía de Esa-Pekka Salonen, que es completamente contemporáneo. Entonces, eso ya va cubriendo todos los rasgos históricos de los periodos clásicos musicales. Entonces, ellos quieren asegurarse que la persona que va a entrar ahí no va a ser una persona que no va a saber cómo interpretar estilos musicales, cómo interpretar... es como en el caso de tu versatilidad, digamos. ¿No? Exacto. Y tu conocimiento, o sea, eso lleva conocimiento, saber interpretar un Beethoven y separarlo de cómo interpreta un Bach, a un Mozart, a un Mahler, eso requiere información, requiere investigación, requiere... Entonces... bueno, quizá eso es lo que lo lleva a nivel de arte. Pues. Exacto. Mira, te quería preguntar otra cosa que siempre me quedó la duda. En Chile había un baterista inmenso que se llamaba Patricio Salazar. El tío Pato Salazar, claro. Una vez en un programa, creo que era estos de Sábado Gigante, no sé qué, entonces mostraron la partitura. Y me pude ver que la partitura de un percusionista es diferente a la partitura que uno conoce de un guitarrista, ¿o me equivoco? No. Lo que pasa es que se usa el mismo pentagrama, ¿verdad? Las 5 líneas. Lo que pasa es que lo que hace es que al principio te indica, por ejemplo, lo que sería la nota Do, representa el tambor. Lo que sería la nota La, representa este tambor de acá, este de acá, normalmente el Re de abajo del bombo. Eso te lo determinan al principio. Entonces, porque, por ejemplo, ustedes saben que mi padre es músico, ¿verdad? Mi padre es percusionista. Gran músico. Y él sabe leer los ritmos, así como se escriben, pero no sabe leer música, por ejemplo. Él no sabe las notas, no sabe el do, re, mi, fa, sol, la, si en un pentagrama, pero sí conoce los ritmos y él puede leer cualquier parte de percusión sin problema. Pero no así las notas, claro. Sí, muy interesante, ¿ah? Exacto, básicamente porque el tema de la percusión, en ese sentido, o sea, la familia de la percusión es bastante vasta, ¿verdad? Tiene mucho instrumento, mucho catálogo, pero en su mayoría, yo diría el 70% de los instrumentos de percusión son no tonales, básicamente. El tambor, o sea, por ejemplo, no es una nota, es solamente un tambor, ¿verdad? Ahora, la marimba, el xilofón, el vibráfono, esos son instrumentos de percusión también, pero son instrumentos melódicos, tonales, y llevan notas. Entonces, para poder tocar ese instrumento hay que saber leer, por ejemplo, en un instrumento, en una marimba, yo puedo tocar una sonata para violín o una sonata para cello, porque son las mismas notas. Entonces tú cuando estás, supongamos, no sé si es así, pero de pronto tú tienes un instrumento, la marimba, bueno, o sea, digamos el timbal o lo que sea así atonal, como creo que dijiste, y luego tienes la marimba que también interviene con ella, tienes otra partitura para la marimba diferente a la... mira qué interesante. Bueno, hay una cosa importante de aclarar. Claro, yo puedo, como decía antes, yo puedo tomar literalmente una parte de violín y ponerla en mi atril de la marimba y tocarla tal como está escrita, claro, sin problema. Ahora, el instrumento que yo toco en la orquesta, que se llama el timpani, es una combinación de los dos, porque el timpani es el único instrumento de parche que sí se afina a una nota específica. Y para eso, abajo lleva unos pedales. Y los pedales, o sea, yo no solamente estoy usando las manos para tocar, sino que a la vez uso los pies para afinar. Cuando yo aplico presión en el pedal... ¿Va subiendo el tono, bajando el tono? Bueno, exactamente. Y cuando saco la presión va bajando. Entonces, en mi partitura de timpani yo tengo las notas específicas. Tengo un do, tengo un sol. Y tú tienes que coordinar el golpe con los pies. Exacto. Qué maravilloso. Oye, estamos viendo ahí una foto de... Esas fotos son... esa foto que está ahí es Colombia. Llevamos la mitad de la orquesta de Houston y tocamos con la mitad de la orquesta de Medellín. Eso salió recién. Eso sí, mira qué orgullo. Ese es mi hermano menor. Él se graduó también de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Oh, perfecto. Y su recital de graduación fue en agosto del 2019. Y yo viajé
y tocamos juntos en su recital de graduación. Qué bonito. Leo, ¿cuántos años estudia un músico de sinfónica? ¿Cuántos años vive uno? Qué buena respuesta. Sí, Bueno, Qué buena respuesta. no hay forma de parar, honestamente no hay forma de parar. Siempre estudiando. Lo que sí, es que no hay otra forma, porque cada director, cada solista, cada orquesta lleva una forma diferente de interpretación y hay que saber, o sea, imagínate, si yo llegara y tocara de la misma forma que estaba tocando hace 15 años atrás, por ejemplo, o siquiera eso, hace 6 años atrás. Claro. No, yo como músico no estoy evolucionando, no estoy trayendo nada nuevo, simplemente me estoy quedando estancado y quedarse estancado básicamente es retroceder. Entonces, es constante práctica, constante estudio, constante descubrimiento. Claro. Entonces, Te quiero preguntar por esta foto, por tu primer profe. Ese es mi primer profe, sí. El más importante. Él lo que hizo conmigo fue, lo primero que hizo fue prohibirme la música popular. Au. Y a mí eso me dolió un montón como niño, porque yo tenía, bueno, cuando yo empecé a estudiar a los 7 años, y él me llevó al conservatorio en la Universidad de Chile, me llevó porque los palitos ¿cómo se llaman los palitos para tejer? Los palillos de tejer. Palillos de tejer, ok. Los tenía, o sea, los había roto todos, claro, los agarraba de baquetas. Y ya lo había roto todo, tenía el sillón, el mango del sillón, los tenía todo hecho pedazos. Entonces dijo, ok, si va a ser músico, primero vamos a ver si tiene dedos para el piano. Entonces me llevó al conservatorio y me hicieron un test a los 7 años, en los que te hacen, qué sé yo, repetir un ritmo, cantar una melodía, cosas así, para ver si uno tiene alguna relación de oído, relación, qué sé yo. Y una vez que me aceptaron ahí, estaba prohibido tocar la batería, estaba prohibido tocar la timbaleta, que es el instrumento que él toca. Todo lo que sea percusión latina, las congas, eso no se podía tocar. De hecho, las veces que me pillaba tocando se enojaba, muchísimo. Porque lo que él quería es que yo simplemente me enfocara a estudiar y a aprender la música en sí. Ahora, como lo que él no manejaba tanto. Exacto, porque él se hizo solo, básicamente él se formó solo. Y en la vida de él en ese sentido es súper sacrificada, porque él es el representante legal de la Sonora de Tommy Rey. Entonces es el que busca los trabajos, básicamente. Entonces el viejo vive en el teléfono, haciendo contratos, poniendo los hoteles, el viaje, el bus, el tren, y después asegurándose que todos los músicos llegan, que están todos con la misma tenía, todo eso lo hace. El director. Exactamente, entonces está constantemente en eso, y él no quería que yo pasara por lo mismo, o mi hermano, que salimos, básicamente los tres salimos en la misma, entonces nos prohibió la música popular y que nos concentráramos 100% en lo que era música clásica. Y obviamente en ese minuto yo lo odié, pero fue así, ¿no? Y lo que sí es que él siempre me llevaba con él cuando se podía. Entonces yo de chico parado al lado del escenario viéndolos tocar, qué sé yo, lo acompañaba. Después, cuando ya estaba en la enseñanza media, me contrató de utilero. Claro. En los veranos, yo trabajaba de utilero. Entonces, ahí dijo, ya quiero que empiece a aprender un poco lo que... Básicamente, o sea, yo quería comprarme una batería. Entonces, él me dijo, ok, si le voy a comprar la batería, voy a tener que trabajar. Entonces, porque ya cuando estaba en la enseñanza media, ya llevaba años en el conservatorio, ya estaba relativamente formado. Entonces, comencé un grupo de rock en la enseñanza media y quería una batería. Entonces me dijo, ok, si querés la batería, vas a tener que comprártela. Entonces me contrató de utilero y yo le armaba los escenarios. Hace poquito estuve hablando con él de esto porque hicieron una entrevista a mi viejo y a Tommy Rey en un grupo de ¿cómo se llama?, de chilenos en España. Y yo les comenté que una de las cosas que yo me acuerdo que aprendí en esa época es que ellos trabajaban, qué sé yo, tocaban en Talcahuano, la siguiente en Concepción, después en Tomé, y se iban, qué sé yo, y entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana.
sea, muerto. Pero en el momento que mi viejo daba el primer palo y empezaba la música, era así, la energía era todo, estaba todo así, como si hubiesen descansado toda la noche, básicamente. Oye, me gustaría aclararle, porque como digo, hay gente de muchos países, pero para que no sepan de lo que estamos hablando, la orquesta de Tommy Rey, o sea, no hay quien en Chile no haya bailado, al menos para un año nuevo, un matrimonio con música de la Tommy Rey. La música bailable. Es la orquesta más importante de Chile de música bailable tropical. Exacto. Y, bueno, y lo que pasó con todo esto fue que en su momento, la época del 18 de septiembre, que es el Día de la Independencia en Chile, ellos hacen gira de 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y tenían una gira empezando en Arica, por todo el norte hasta Santiago. Y la primera noche a mi viejo le dio un ataque de apendicitis. De hecho, pasó a peritonitis al momento que lo pudieron operar. Y llama por teléfono y me dice, Leo, tenéis que terminar la gira. Y yo en mi vida había tocado el... ¡Ah, qué fuerte! La timbaleta. La timbaleta. Y entonces me ponen en un avión, los encontré en Calama, me pongo la chaqueta a mi viejo. Ah, me llevo pantalón nuevo porque como ellos se visten con uniforme, ¿verdad? Entonces me pongo la chaqueta de él, que me quedaba con las mangas, ¿verdad? Y empezamos. Y esa fue la primera vez y terminé la gira y volvimos a Santiago y estuve tocando con ellos como 3 semanas. O sea, te quedó grande la chaqueta, pero no el poncho, ¿eh? Pero no. Qué buena analogía. Exacto. No, me gustó esa imagen, la primera vez tocando con la chaqueta de tu viejo de emergencia. Así fue, y el tema es que me tomó un tiempo después darle la razón, porque si bien es cierto estaba prohibido tocar esos instrumentos, eso no lo lleva, o sea, estaba adentro ya. Él sabía que tú después lo ibas a dominar igual. Oye, Leo, te quería preguntar, yo sé que todos los músicos de escuela tienen un primer instrumento y un segundo instrumento, hasta un tercero. ¿Cuál es tu segundo instrumento? ¿Cuál es tu primer instrumento primero? Bueno, es que como la percusión es tan grande, hablar de primer siempre fue la percusión, ¿okay? Es como es tan grande, es difícil decir, pero lo primero que yo me empecé a educar fue en la marimba. Y era mucha marimba. Cuando uno estudia música, parte de la educación es piano. Hay que tomar 2 años de piano sí o sí. Claro. Y mucha gente toma los 2 años de piano y lo dejan ahí. A mí me encantó. Entonces yo seguí, o sea, yo tengo un teclado aquí en mi cuarto y lo toco todo el tiempo. Después agarré, tengo una guitarra acá, tengo un bajo y qué sé yo, cosas así que puedo tocar, por ejemplo, sentado en el sillón viendo una película, siempre tengo la guitarra o algo así. Voy a agarrar un instrumento de esa forma, sí. Pero, o sea, toco para mí nomás. O sea, Oye, es que yo ni el timbre, pues, compadre. O sea, no hay que hacer una envidia lo que me dice. Y bueno, y eso es lo bonito, y lo bonito de ir a un concierto, y sobre todo de música clásica, uno se maravilla con el performance, porque dice, yo en realidad siempre digo, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo se puede? Yo no me acuerdo ni de las letras de las canciones, pues, compadre, se lo invento en las mitades. Te ponía a inventar. Me invento, no, porque no... Es realmente... Yoyito, ¿cómo estamos con el tiempo? Estamos ya terminando. Ya. Pero está muy interesante. Pero está bueno. Muy interesante. No sé si la gente todavía está por ahí. A lo mejor se nos... Sabes que estaba mirando y no he visto... Sé que está la gente conectada, pero no he visto más mensajes. Lalo de Ovalle pregunta, entonces, ¿qué pasa cuando dicen afinar la batería? Lo que pasa es que poner un parche nuevo... Poner un parche básicamente es un pedazo de una combinación de plástico y acrílicos, ¿verdad? Al ponerlos en la batería, se le pone un aro encima y después unos tornillos que le dan tensión. Afinarla es asegurarse que la tensión de todos estos tornillos sea idéntica. Porque si hay uno que está más apretado que otro, esa parte va a sonar más aguda que la parte que está más suelta, básicamente. Entonces, una buena afinación de batería es una afinación en la que la tensión sea pareja en todos, y obviamente encontrar la nota que se ajusta al tamaño del instrumento. O sea, obviamente una nota más aguda en el que es de este porte, una nota un poquito más grave en el de acá y una nota más grave en el de abajo, obviamente porque
porque son instrumentos más grandes, de sonido. Pero esas notas siguen un patrón de la, re, debería ser. No, ¿O básicamente depende del baterista? Una cosa de registro, claro, exacto. Y cada que mejor a cada tambor. Y en este caso, Leo, cuando tú vas a interpretar con la orquesta, ese registro, ¿quién lo decides tú o lo No, es que como te comentaba, como un instrumento toca notas reales. Ah, correcto. Esas notas están escritas por el compositor. Pero entonces uno de esos instrumentos atonales de los otros de percusión. Eso ya a discreción de cada músico. Sí, de cada músico. Ah, bien, bien. Leo, ¿qué viene a futuro para ti en la Orquesta Sinfónica de Houston? Bueno, nosotros hemos tenido la suerte de que hemos básicamente sido la única orquesta en este país que ha estado tocando hace casi un año. Nosotros tocamos nuestro primer concierto el 4 de julio, que fue sin público, con una orquesta mucho más reducida por el tema de la distancia social, y fue en vivo por televisión. A la semana después de eso empezamos a tocar una serie de conciertos que están siendo publicados por Livestream cada sábado. Entonces, como digo, es orquesta más reducida, entonces el repertorio es diferente, pero hemos estado tocando desde julio del año pasado todas las semanas. ¿Y ahora tienen alguna presentación ya en el teatro futuro? Todas son en el teatro, sí. Pero con gente, ¿no? Bueno, desde septiembre pasado que empezamos a recibir gente. A recibir gente. Empezamos con 50 y fue incrementando debido a las condiciones. Esos tickets deben haber estado caritos, ¿no? ¿Sabes que porque mucha gente no ha querido correr el riesgo. Claro. Obviamente le dieron prioridad a los abonados, ¿verdad? Esa gente que ya había comprado, porque obviamente las temporadas se venden casi un año y medio con anticipación. Entonces a los abonados que querían venir ya ellos tenían prioridad. Y fuera de eso, la verdad no han estado demasiado caros. Ahora ya estamos a 500 personas. El teatro sienta a 3.000 personas. Entonces se ve, desde nuestra perspectiva se ve vacío, porque están sentados en grupos, ¿verdad? O sea, los sientan de a dos, a veces si compran todas las entradas juntas son de a 4, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, mi querido amigo José Luis, el cónsul chileno, ha venido ya a 3, 4 conciertos. Ah, le gusta la música al cónsul. Yo creo que es porque le regalaste la entrada, Leo, porque ese no la... de que quedaste Macuacho, no creo. No hable mal de nuestro cónsul. No, nuestro cónsul. Le mandamos un conectado por ahí también. Vamos a invitarlo en el futuro al señor cónsul a participar de este programa. Oye, Yoyito, sí. Yo quería hacerle una última pregunta a Leo. Ya, hágala. Yo, Leo, he tenido la oportunidad de compartir con él, encantador también, inteligentísimo, y con todo el talento que hemos hablado, o sea, su inteligencia le sale por los poros. ¿Qué hace un tipo que estudió su carrera, que su alma mater es la Universidad de Chile, que su hermano se gradúa en la Universidad de Chile y le gusta el Colo-Colo? ¿Cómo se explica eso, Leo? No sé, mi padre es de la U, mi hermano es de la U, mis tíos son de la U. Yo soy el único de la familia. La oveja negra. Y apasionado, ¿eh? O sea, en Chile súper apasionado con el algo adicto. Entonces, a ti te mandaron exiliado a Estados Unidos, creo yo. Yoyito, yo creo que es hora de despedirnos ya. Despedir leyendo algunos mensajes de alguna persona. Súper interesante. Miguel Jaque nos dice súper interesante y gracias por educarnos musicalmente. Se pasó volando el tiempo, muy entretenido el programa, dice Alejandro Céspedes. Julia Laki, estamos súper entretenidos con Leonardo Soto, lo felicito, excelente entrevista. Silvia Poco está viendo Merrill Ortuyo. ¿Tendrás presentación para los pequeños? ¿Tendrán presentaciones para los pequeños? Sí, tenemos una en 2 semanas más. Eso sí, esas son solamente por internet. Todas las presentaciones son por internet los días sábados de noche. Los días sábados a las 8 de la noche están en vivo por un canal de YouTube. Si van a houstonsymphony.org, encuentran. Y es gratis. Y no son gratis. No son gratis. Desafortunadamente no son gratis, sí. Pero el de los niños creo que sí, y eso va a ser en 2 semanas más. Un sábado, de nuevo lo pueden encontrar exactamente en la página, pero es un sábado a las 11 de la mañana, creo. Ok.
Y son conciertos didácticos básicamente para niños. Los tenemos todos los años, en años normales los tenemos, son como 6 al año, en los que se llenan de niños, obviamente son bien didácticos, la música es bien accesible y qué sé yo, el director es bien animado también y habla mucho de cuál es el rol de cada instrumento en la orquesta, qué es lo que van a escuchar. Es muy educativo. Súper educativo, sí. Esa es la idea. Bueno, hay que anotar, Rodrigo, para recordarle para nuestro entonces tercer programa, vamos a estar recordando esto porque me parece genial que la música clásica vaya a los niños, el lenguaje de niños, porque ahí es donde Y otra cosa que hemos hecho desde que empezamos a tocar después de la pandemia, es que en cada programa estamos incorporando por lo menos una pieza musical que está escrita por, o sea, mujer, o sea, afroamericano, o sea, hispano. Bien, muy bien. Muy bien. Compositor de cualquiera de esas categorías. De hecho, hace un par de meses atrás vino un compatriota nuestro que se llama Paolo Bostalameoli, que vive en Chile ahora, pero él trabaja en la Filarmónica de Los Ángeles, asistente de la Filarmónica de Los Ángeles. Él vino, nos dirigió, hizo la octava sinfonía de Beethoven y tocamos una pieza de un compositor chileno. Ah, maravilloso. Sí. Ya, bien. Hemos llegado al final. Agradecerte, Leo, por la buena onda, por ser un líder latino en nuestra ciudad de Houston, y para todos los latinos que vivimos agradecemos tu buena voluntad de estar con nosotros. Un placer, la verdad, como decía. Deseamos mucho éxito. Agradecido y feliz de poder compartir. Ok. Leito, un tremendo placer. Espero verte pronto. Igual. No nos corte todavía, Leo, Okay. por favor. Antonino, se viene el fin de semana. Yo quisiera saludar o recomendar un panorama para el día de mañana. Lo tengo aquí, bien rapidito. Les recomiendo a toda la gente que quiera hacer algo entretenido mañana, que vaya a ver a don Oscar Cardoso, que se presenta con su cena show bailable ahí en Lemon Tree. Ahí está el lugar donde tienen que ir. Tienen que llamar por teléfono porque es por reserva la admisión, porque es chiquitito el lugar, pero es bien bonito. Así que vaya a ver mañana, a comer rico y a escuchar a este señor que canta espectacular, muy conocido como la voz de Houston. ¿Y usted tiene algo? Oscar Cardoso, un grande de la música aquí en Houston, que nos ha entretenido a todos, y los chilenos lo conocemos muy bien, la comunidad chilena siempre nos colabora. Sí, mira, yo tengo un panorama para ofrecer también para este sábado, para mañana viernes y sábado. ¿Ya? En Talento Bilingüe de Houston se estrena esa obra por la directora Ángeles, una maestra muy muy buena aquí, tremenda actriz por los demás, y actúa Roger y Elda Ramos, actores. Elda Ramos como Frida, ¿no? Como Frida, hace un papel precioso. Tuve la oportunidad de ver un cortito de eso, me encantó, les va a gustar mucho. Así que, bueno, y también invitarlos para ya el 7 de mayo, tenemos el estreno también de esta Noche Bohemia, con música que ya me tienen confirmado, va a haber una música muy rica, unos tríos, con violas, con cosas antes muy bien. Después tenemos nuestra obra, Qué difícil es decidirse, una farsa, va a estar muy entretenida, y después el maestro Beto nos va a hacer cantar y gozar con la guitarra y el show se pone precioso. Así que preparado para la Noche Bohemia. Leito, si no tienes nada no tienes que tocar esa noche, estás cordialmente invitado para que nos acompañes. Perfecto. Ya, eso. Nos despedimos. Muchas gracias. Buenas noches y hasta el próximo jueves. Gracias, Antonio. Rodrigo, un placer. Nos vemos. Siempre con la fuerza del amor. Para Eso. adelante. Con la fuerza del amor, la más grande de todas. Chao, chao. Buenas noches. Nos vemos el próximo jueves a las 10 de la noche en Houston Late Show.